Seguimos con Cinco Sentidos y vamos a hablar ahora sobre lo que venimos hablando desde el lunes, que es el proyecto de ley del presupuesto que entró en el Parlamento y que vamos a seguir hablando por los próximos 45 días probablemente. Así que por eso recibimos a Ramiro Correa, economista y docente en esta columna para hablar justamente de los primeros conceptos que surgen, que aparecen y que a veces no nos quedan del todo claros, nos enredan un poco. Y bueno, para llevar la economía, para llevar este proyecto de ley de presupuesto a cada casa, acá tenemos a Ramiro. Bienvenido, Ramiro. Bueno, muchas gracias. Estamos todos con esta ley de presupuesto, estudiándola, ya viendo qué es lo que está planteando. Y obviamente, como siempre se dice, es como la ley más importante de cualquier gobierno porque muestra su programación económica y financiera. O sea, cualquier política pública que se quiera llevar adelante necesita recursos monetarios, dinero, y eso es lo que define la ley de presupuesto, ¿no? O sea, marca el programa económico financiero, muestra cuáles son los supuestos macroeconómicos detrás de ese presupuesto, porque obviamente yo proyecto 5 años para adelante, o sea, ahí hay mucha cosa que yo no sé qué va a pasar, y ahí entra el trabajo principal de un economista, que es proyectar esas variables, o sea, hacer la mejor estimación posible, y lo que nos muestra es cuánto va a ser el gasto público, fundamentalmente, entre el 2025 y el 2029, que eso es, digamos, una variable cierta, el gobierno decide cuánto gastar y lo decide en función de lo que quiera y el programa que tenga. Que es lo que genera generalmente más polémica, Exactamente, ¿no? Y por eso todos estos días vamos a ver muchos paros, huelgas, reclamos, porque justamente todos los agentes están viendo cuánto les toca de ese presupuesto. Y después lo que hace el Estado, el gobierno, es estimar cuánto va a ser la recaudación, que eso nunca es una variable cierta, porque es lo que la gente paga de impuestos. El gobierno lo que define, lo que tiene poder total es cuánto gasta. Cuánto recauda depende de cuánto pague la gente de impuestos, en definitiva, y depende de cómo se comporte la economía al final del día, ¿no? Que, como siempre, hoy es una proyección a 5 años, es muy complejo proyectar a 5 años, y por eso en Uruguay todos los años tenemos las rendiciones de cuentas, ¿verdad? O sea, se abre de nuevo el presupuesto, se proyecta de nuevo y se reacomoda. Exactamente. Entonces, si vemos en la placa siguiente, ¿qué es lo que tenemos a nivel de novedades? Bueno, hay innovaciones tributarias, que hay todo un debate ahí con el título Adecuación, Innovación, Nuevos Impuestos. O sea, lo que tenemos es, yo diría, dos cosas. Por un lado tenemos el impuesto mínimo global que van a pagar las multinacionales, que eso no es un impuesto nuevo, porque ya lo están pagando en la casa matriz, y creo que es una estrategia correcta del gobierno traer ese impuesto al fisco uruguayo. O sea, es localizar ese impuesto que ya estaban pagando en Estados Unidos, en Europa, donde fuera, una parte la vamos a pagar acá y a la empresa no le afecta porque ya lo pagaba. Parecería que estábamos perdiendo una oportunidad en términos económicos de no recaudarlo. De hecho, esto se está trabajando ya desde el 2021 en todo un proceso para adecuar ese impuesto a la economía uruguaya, y ahí el Estado planea recaudar más o menos 350 millones de dólares al año, lo cual es un dinero importante que va a contar adicional que no se tenía. Ahora, ¿qué pasa con el IVA y con el IRPF? Bueno, ahí sí entramos en novedades tributarias, en cosas que antes no se pagaban impuestos y que ahora sí se va a tener que pagar. El IVA ya existe, obviamente, pero para las compras en el exterior en el régimen de franquicias no existía y ahora se va a tener que pagar. Pero podemos comprar más en el exterior, hasta 800 dólares, cuando ahora era hasta 600 dólares. Por lo tanto, hay un ajuste ahí, digamos, bueno, el consumidor puede comprar un poquito más, va a tener que pagar un poco más caro por el IVA, ¿no? Y después viene esta cuestión del IRPF, que ya mucha gente paga IRPF, pero es un IRPF a los activos, o sea, las propiedades, acciones que vos tengas en el exterior, que hasta ahora eso no pagaba IRPF y ahora las valuaciones de precios, o sea, si yo tenía una casa en el exterior que se volvió más cara y la vendí más cara de lo que la compré, esa diferencia ahora paga IRPF que antes no pagaba. Exactamente, que además no estaba previsto, ¿no? El tema de que se incluyeran los inmuebles en esta innovación. Sí se había adelantado alguna cosa con respecto a captar impuestos de inversiones del extranjero, pero fue algo bastante novedoso. Yo entiendo que en base a la situación fiscal de punto de partida, ¿no? Cuando se empieza a ver realmente cómo estaba la situación, es que se echa mano a esto, que era un paso natural. O sea, ya casi todo lo que estaba en el exterior, las rentas, o sea, los intereses, alquileres del exterior, ya pagaban IRPF. Esto era un paso más, nada más. Entonces, es totalmente comprensible, y esto es como la novedad en términos de impuestos. Ahora, la discusión que se da, ¿no? Porque lo que se está discutiendo a nivel político, me gustaría una respuesta técnica al respecto, pero ¿estamos realmente hablando de que se crean impuestos? No se crean impuestos porque el IVA y el IRPF ya existen. Lo que se hacen es que aumenta lo que paga estos impuestos. Hay ampliaciones de estos impuestos, ¿tá? Que al final del día, como digo yo, para el contribuyente
es un impuesto nuevo, porque yo no pagaba IVA por las compras que traía de Temu y ahora lo empiezo a pagar. Es bajo una estructura que ya existía, el IVA, pero ahora hay un pago nuevo de impuestos. De hecho, en la ley de presupuesto el gobierno dice, voy a tener recursos nuevos con los que voy a contar. ¿Ah? Pero, claro, no es un impuesto que no existía antes, básicamente. ¿Ah? Una Salvo estructura el impuesto existente. mínimo Claro. global, pero ahí, como dijimos, lo que lo salva es que es una localización de recaudación y no algo que tienen que empezar a pagar de cero las empresas. Clarísimo. Si seguimos con las placas, tenemos Claro, ¿qué gasto pasa en público. términos, la otra pata, ¿no? El gasto público. Bueno, ahí el ministro adelantó que van a haber 2 partidas nuevas de gasto, básicamente unas partidas incrementales, o sea, que van creciendo año a año, que ahí está concentrado todo lo que es el plan de primera infancia, de cuidados, de protección social, que empieza con 140 millones de dólares y luego va a ir aumentando año a año hasta llegar a 240 millones de dólares. Y después hay una partida por año, o sea que no se acumula, sino que todos los años empieza de cero, que son 700 millones de dólares para inversión anual, en infraestructura, básicamente. Mantener la inversión que ya existe y aumentarla un poco, que como ya sabemos, el ministro de Economía hace mucho énfasis en que hay que aumentar la inversión para que la economía crezca más, justamente, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos y obviamente las líneas de gasto que ya existen, salario del sector público, gasto de funcionamiento, jubilaciones y pensiones, también van a ir creciendo con el paso del tiempo. Entonces, en esas 3 líneas tenemos el aumento de gasto que se estima que va a ser de 1 punto del PBI, más o menos, ¿Y cómo, al final del periodo. cómo se comporta esto con el déficit? Y bueno, claramente el resultado de esto, de cómo se comporten los ingresos, o sea, la recaudación que tenga el Estado y el gasto, me da el déficit. Lo que plantea el gobierno dice, bueno, hoy en día Uruguay tiene déficit fiscal, es decir, gasta más de lo que recauda, ¿no? Un déficit del entorno de 4,2% del PBI y el programa financiero que plantea la ley de presupuesto hace una baja de ese déficit fiscal, que es lo que los economistas llamamos un ajuste fiscal, básicamente, que se va a hacer por el lado de los impuestos, es decir, el ministro de Economía dice, yo voy a achicar mi déficit fiscal porque pienso recaudar más, o sea, que la recaudación crezca más que lo que va a crecer el gasto. Entonces, al final del día, ese déficit empieza a achicarse y planea llegar al 2029 con equilibrio primario, es decir, antes de pagar intereses, las cuentas estarían equilibradas. Que creo que eso está en la siguiente placa, si lo podemos ver. A ver si lo Exactamente, ahí muestra. vamos a ver ya lo que viene con innovaciones de regla fiscal y todo lo demás. Entonces, Ahí ese está. déficit, como decíamos, 4,1% al cierre del 2024, equivale aproximadamente a un aumento de deuda de 2.600 millones de dólares, ¿no? Y por lo tanto se propone un ajuste que va a estar en el entorno de 1,5 puntos que lo va a llevar a un déficit de 3 puntos del PBI. Que acá es donde viene también la discusión de si, en términos económicos, el proyecto de presupuesto está siendo optimista Exactamente, o exacto. no, que también entre economistas ahí hay diferentes Hay un debate, miradas. obviamente, porque como decíamos, esto es en base a proyecciones. Y yo para proyectar tengo que aplicar supuestos. Es decir, bueno, ¿cuánto va a crecer la economía? Y bueno, la ley de presupuesto dice, en promedio, 2,4% al año. ¿Tá? ¿Cuánto va a ser la inflación? ¿Cuánto va a ser el valor del dólar? Bueno, esos supuestos pueden ser más optimistas, conservadores o pesimistas. El consenso que tenemos entre los analistas es que lo que propone el gobierno de crecimiento de la economía parecería ser optimista. No es imposible lograr el crecimiento que se plantea, pero parecería ser un poco elevado, incluso considerando la última década de Uruguay y lo que proyectan analistas privados. ¿Tá? Pero lo veremos. Ojalá se cumpla ese crecimiento de 2,4 promedio real, pero parecería un poco elevado. Pero también, corregime si me equivoco, pero suele suceder que con los proyectos de presupuesto los gobiernos Exacto. tiendan a ser optimistas y después en Exactamente. realidad terminan ajustando Exactamente. por debajo. Luego, cuando uno ve cualquier ley de presupuesto y después ve lo que pasó en la realidad, hay un determinado sesgo al alza, o sea, ser optimista en la programación inicial y luego ir acomodando esas variables. Lo bueno, que eso trasciende el signo Exacto. político. Sí, por supuesto. Estoy hablando desde 1900 en delante. O sea, Claro. no tiene nada que ver con ningún partido. Tiene que ver con un sesgo natural que uno tiende a ser optimista al arranque y después va ajustando, ¿no? Lo bueno es que existen rendiciones de cuentas anuales y que se pueden ir ajustando esas Se va proyecciones. ajustando sobre la marcha. Exactamente. Bien. ¿No? Entonces, si nosotros vemos qué es lo que va a pasar, digamos, con la deuda, que es la respuesta al déficit fiscal, si yo tengo déficit, tengo que pagarlo, me endeudo. Eso es lo que sucede en la economía uruguaya. Bueno, plantea que al final del periodo la deuda crecería 5 puntos del PBI. Hoy estamos con una deuda de 58% del PBI. La proyección del MEF cierra en 63 puntos, que estaría
por debajo del nivel de deuda prudente, que es 65 puntos del PBI según el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que cerraría por debajo como ese nivel tolerable Dentro que la economía de lo esperable, soportaría. digamos. Exactamente, Ahí está. exactamente. Bueno, ¿no? ¿y qué más tenemos? Y después, lo último que tenemos, que yo creo que es bastante importante, es que hay una nueva regla fiscal. El Uruguay a partir del 2020 tiene una regla fiscal que es justamente reglas, límites a lo que pueda hacer un Estado con las finanzas públicas para asegurar que sea sostenible, básicamente. Evitar que venga un gobierno ahí, dilapide todos los recursos públicos o gaste mal en cosas que no sirven. Entonces, esta ley de presupuesto toma esa regla ya existente a partir del 2020 y la modifica, la actualiza, le hace una modernización, digamos, o sea, incluye algunas cuestiones que a nivel internacional son bastante avanzados y los trae a la cuestión de hoy en día. Como por ejemplo. Y lo que agrega básicamente es Ahí este va. nivel de deuda, ¿no? La regla fiscal antigua, la del 2020, lo que tenía era un tope de cuánto podías endeudarte por año, pero no decía cuál era la deuda sostenible a mediano plazo de la economía uruguaya. Esta regla dice, bueno, el nivel de deuda máximo que puede sostener la economía uruguaya es 65 puntos del PBI. Hay todo un fundamento técnico, muy sólido, estadístico para la determinación de ese número. Que hoy está en. Hoy está en 58 puntos y dice, bueno, nuestro tope es 65. ¿tá? Y la programación de la ley de presupuesto dice, voy a llegar hasta 63. O sea que estaría dentro del marco de lo tolerable. O sea, es un aumento de deuda, pero por debajo de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparece una innovación de un ancla de deuda, como llaman los economistas, y lo que se elimina es el tope al aumento del gasto anual. La regla fiscal anterior ponía un límite a cuánto podía crecer el gasto y decía, bueno, no puede crecer más de lo que crece la economía en el largo plazo. Ahora ese límite se elimina. El Ministerio dice que era redundante, o sea, el tener un ancla de deuda no es necesario Pasando esto otro. si sabes que a mediano plazo Exactamente, no te pases de ahí, exacto. Habrá que ver cómo funciona esto en la práctica, la realidad es que eso no lo tenemos, y de hecho la ley de presupuesto lo dice, va a venir con la instrumentalización de la ley, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles van a ser los elementos técnicos del día a día del Ministerio de Economía para llegar a esto? Exactamente. Cuando llegue lo tendremos y lo analizaremos, obviamente, pero bueno, esto es como un pantallazo de esta ley de presupuesto que parece lejana, pero al final del día lo que hay que entender es que si tenemos un déficit que se desboca, lo termina pagando todos nosotros, el ciudadano, con impuestos, con deuda o con inflación. Por eso es tan importante ver este tipo de proyecciones. Y que vamos a seguir discutiendo posiblemente el próximo mes y medio seguro, porque se abre la discusión en el Parlamento, así que seguramente van a seguir surgiendo temas que necesitamos bajar a tierra, ¿no? Exactamente. Así que Ramiro Correa, economista, docente, muchísimas gracias por esta columna de hoy. Nos volvemos a ver en 15 días y ustedes lo pueden seguir en su cuenta de Instagram que tiene este tipo de contenidos bien explicativos, fáciles en @RamiEconomics. Nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.